Reciban un cordial saludo de parte del Magíster Vicente Ramón Parra Contreras. Hoy trataremos el tema ecuaciones lineales con paréntesis y signos. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Cómo vamos a proceder? De la siguiente manera. En este ejercicio, primero contabilizamos los términos que tenemos. Aquí está un positivo, aquí tenemos un 2x positivo, ¿verdad? O más 2x, por decirlo. Menos, acá tenemos otro término, ¿verdad? Este menos, con esto que está en paréntesis, otro término. Igual aquí, miren, tenemos un positivo, más 7, más otro término. Tenemos dos términos. Contabilizamos los términos, pueden haber 3, pueden haber más o 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero aquí? Si ven, vamos a aplicar la ley de signos, a multiplicar los signos. Este signo negativo lo voy a multiplicar con este signo que está aquí antes del 5, que es positivo. Al principio los signos positivos no se escriben. Si quieres los escribes, es opcional. Pero por lo general ya entendemos que aquí está un positivo, aquí está un positivo. Si se tratara de un negativo, sí se pone. Al principio o en cualquier lugar, siempre se pone el negativo, pero el positivo no. Después, este mismo negativo lo voy a multiplicar por este término de acá. Miren, por este signo positivo. Lo mismo voy a hacer lo que está después de la igualdad. Este signo positivo lo voy a multiplicar por este signo positivo que está antes del 3. Y este signo positivo lo voy a multiplicar por este signo que está negativo antes del 2. ¿Ok? De esa manera vamos a proceder en este ejercicio. Entonces, hacemos el primer paso, ¿verdad? Siempre pensando de que lo importante es tratar de lograr entender que es importante aprenderse la ley de signos. En el instante que sabes la ley de signos, ¿verdad? Tú o usted, disculpe que los tuteen, ya van a entender que hemos aplicado bien el proceso. Por ejemplo, aquí miren, decía que vamos a operar los signos. Menos por más, menos. Menos por más, menos. El resto baja, ¿verdad? Casi igual. Porque el propósito de hacer eso es destruir los paréntesis, eliminar los paréntesis, ¿verdad? Y ya lo hicimos, acá bajaron sin paréntesis. Lo mismo hacemos con lo que está después de la igualdad, ¿verdad? Hacemos lo mismo. Procedemos a hacer la multiplicación de signos, ¿verdad? Más por más, más. Más por menos, menos, y hemos desaparecido los paréntesis. Continuamos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Organizar la información, ver que antes de la igualdad estén solamente las X y después de la igualdad estén únicamente los números. Entonces nos damos cuenta de eso. 2x en positivo baja automáticamente porque está en el grupo de los números. Menos 5x baja automáticamente porque está en el grupo de las x, perdón, me equivoqué, de las x, ¿verdad? Pero este menos 3, ¿qué hace aquí en el grupo de las x? Tiene que pasar al otro lado de la igualdad como número y con signo cambiado. Pero acá nos damos cuenta que después de la igualdad hay un más 3x que tiene que estar en el grupo de las x, o sea, antes de la igualdad. Y lo transferimos pero con signo cambiado. Aquí está más 3x y pasa antes de la igualdad como menos 3x. ¿Ok? Ahora acá en los números, 7 positivo baja automáticamente porque es el grupo de los números. Menos 2 es número, baja automáticamente. Pero este menos 3 que hace acá en el grupo de las x tiene que ser transferido al grupo de los números pero con signo cambiado. Aquí está menos 3 y pasa como más 3. Ahora que hemos organizado la información, vamos a proceder a resolver.
¿Cómo hacemos aquí? Digo, 2x, mire que aquí siempre está un número está un signo positivo, el más, ¿verdad? Tenemos más 2x, ¿verdad? Vamos a hacer el siguiente ejemplo o el siguiente método. Aquí no vamos a aplicar la ley de signo. La ley de signo se aplica solamente en divisiones y multiplicaciones. Aquí hacemos lo siguiente. Decimos, tengo 2x, ¿verdad? En positivo, pero debo 5x. Debo 5x. Pago las 2x y me quedo debiendo ¿cuántas x? Exactamente, 3x, ¿verdad? Debo 3x. Acá también me dice que debo 3x más, ¿verdad? Menos 3x. Entonces, si debo 3 aquí, 3x, y debo acá 3x, ¿cuántas x debo? 6x, menos 6x. Procedemos a hacer la operación acá después de la igualdad. 7, menos 2, 5, más 3, 8. ¿Cómo procedemos después, verdad, para resolver el ejercicio de una manera muy eficiente, de la siguiente manera, de la siguiente forma? Me esperan un ratito, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, procedemos a resolver de la siguiente manera. Miren, este resultado que obtuvimos de esta línea de acá, ¿verdad? Está menos 6x igual 8. Bajamos a la siguiente línea, pero con signo cambiado. Aquí está menos 6x, baja acá como más 6x. Este 8 está positivo aquí, baja como negativo acá. Continuamos. Ahora resulta que x, ¿verdad? La comenzamos a despejar, ya queda solita. Este 6x que está multiplicando aquí, mire, 6 por x, aquí va un puntito, recuerden, siempre va un puntito, ¿verdad? Baja a después de la igualdad, pero a ser dividido, a división. Mire, el 6 baja a dividirse. Y el menos 8 baja automáticamente porque está en el grupo de los números. Y nos queda x igual a menos 8 dividido para 6. Ahora, aquí tenemos una división. Y recuerden, en las divisiones y en las multiplicaciones aplicamos la ley de signo. Más por más, menos, menos por menos, perdón, más por más, menos por menos, más. Menos por más, menos, y más por menos, menos. Signos semejantes, positivo. Signos diferentes, negativo el resultado, ¿ok? Entonces aquí tenemos una división y vamos a aplicar esa ley. Menos por más, menos. Y aquí vamos a hacer esta división. Podemos simplificar y vamos a simplificar, ¿verdad? 8 le saco la mitad, me queda menos 4. Y al 6 le saco la mitad, me queda 3. Y como resultado me da que x es igual a menos 4 dividido para 3. O menos 4 sobre 3. ¿Verdad? Ya no puedo ahí simplificar. No puedo hacer división porque tengo un valor, ¿verdad? Mire. 3. ¿Verdad? No tengo un valor par, sino un valor impar. Entonces ya no puedo seguir simplificando, dividiendo, porque estoy trabajando con números enteros. Tenemos el resultado del primer ejercicio. Acá recuerdo les tengo, miren, la ley de signos. Signos positivos como más por más igual más. Menos por menos igual más. Signos semejantes, resultado positivo. Signos diferentes como más por menos y menos por más, resultado negativo. Bien, hemos resuelto el primer ejercicio. Vamos a hacer otro ejemplo, pero con una diferencia, aplicando un diferente método. ¿Qué hacemos aquí en este ejercicio? Miren, primero, siempre, si tenemos signos, que siempre vamos a tener signos, en este caso aquí tenemos un positivo, aquí tenemos un positivo, acá tenemos un negativo. Aquí tenemos un negativo, acá tenemos un negativo, acá tenemos un positivo. Primero operamos eso, aplicando la ley de signos, ¿verdad? Luego vamos a multiplicar esta cantidad 5 por este número, por esta cantidad 5 por 3,
x y luego 5 por menos 2. Aquí menos 7 por menos 5 x y después menos 7 por más 4. Ok, de esa manera vamos a operar. Entonces primero, como aplicamos la ley de signo, vamos a multiplicar los signos. Entonces, ¿qué hacemos aquí, verdad? Más por más, mire, antes del 5 va un signo positivo, al principio no se pone, ¿verdad? Pero si quiere ponerlo, lo pone usted. Pero no se, por costumbre no se pone. Así mismo en el 3, mire, antes del 3 va un positivo, pero no está escrito. Ya después se le escribe el positivo, como acá, mire, que así se le pone. Cuando es negativo, si fuera menos 5, ese negativo sí se pone, siempre se lo pone. Al principio, al medio, donde vaya. El negativo sí, pero el positivo al principio es opcional. Entonces multiplico más por más, me queda más. Aquí está positivo. Y 5 por 3x, 5 por 3, 15x. Ok, ahora sigo aplicando la multiplicación de signos. Más por menos, menos. 5 por 2, 10. Y obtenemos ese resultado. Ahora vamos a hacer lo que está después de la igualdad. Vean. Entonces, primero aplicamos la ley de signos. Menos por menos, más. Miren, aquí nos quedó positivo. Después, menos por más, menos. Y decimos 7 por 5, 35x, ¿verdad? Y 7 por 4, 28. Y nos da este resultado. ¿Cuál es el propósito de haber hecho eso? Es el destruir, el desaparecer los paréntesis. Abajo ya no tenemos paréntesis. ¿Ok? Acá está. Continuamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Organizar la información. Vamos a ver si es que aquí están únicamente las X y después de la igualdad están solamente los números. Si no es así, organizamos la información. Entonces 15x está antes de la igualdad como X, baja automáticamente, ¿verdad? Pero este menos 10 que hace ahí debe estar después de la igualdad, ¿verdad? Después lo acomodamos. Entonces vemos acá que después de la igualdad tenemos un más 35x, un positivo 35x. ¿Qué hace aquí en el grupo de los números? No lo sabemos, pero lo vamos a acomodar acá, ¿verdad? Pero con signo cambiado. Aquí está más 35x, pasa a su grupo, pero como menos 35x, con signo cambiado, ¿verdad? Lo mismo hacemos con el grupo de los números. Menos 28 es cantidad y baja automáticamente. Y este menos 10 que está en el grupo de las X que haría ahí, que está haciendo ahí, lo pasamos, lo transferimos con signo cambiado al grupo de los números, a su grupo. Aquí está menos 10 y pasa como más 10 al grupo de los números. Entonces aquí tenemos, mire, el grupo de las X organizaditos antes de las X, de la igualdad, y el grupo de los números después de la igualdad. Entonces operamos. Mire, decimos 15x menos 35x. Aquí no aplicamos la ley de signos porque solamente la aplicamos en multiplicaciones y divisiones. Aquí son sumas y restas. ¿Qué hacemos aquí? Procedemos con el siguiente método. Tengo 15x positivo, tengo 15x, pero debo 35x negativo, debo, ¿verdad? Pago los 15 que tengo y me quedo debiendo ¿cuánto? 20 menos 20x. ¿Cómo hacemos acá? Menos 28. Por ejemplo, aquí puedes decir debo 28. 28 dólares, 28 pesos, de 28 euros, que será, ¿verdad? Lo que tú manejes en el sitio donde vives, habitas, que espero que la pases, que estés pasando muy feliz, ¿verdad? Debes 28 y tienes 10. Paga los 10 y te quedas debiendo 18, menos 18. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este resultado que obtuvimos aquí? Vamos a bajar a la siguiente línea, pero con signo cambiado. Por ejemplo, aquí tenemos menos 20x, bajará como más 20x. Acá tenemos menos 18, bajará como más 18. Y resultó eso, ¿verdad? De que el resultado bajó con signo cambiado.
Entonces procedemos después a hacer lo que tenemos que hacer. Miren, aquí teníamos menos 20x, bajó como más 20x. Menos 18 bajó como más 18. Entonces procedemos a hacer la operación. Recuerden que aquí en 20x hay una multiplicación, ¿verdad? Este 20 pasa a dividir al otro lado. Miren, vamos a ver. Miren, aquí está 20 por x. Pasa a dividir acá. Acá está multiplicando. Si estuviera multiplicando aquí, pasara a dividir. Si estuviera sumando aquí, pasara a restar. Si estuviera restando aquí, pasara a sumar acá. ¿Ok? Y el 18, miren, aquí es opcional al principio poner el signo. Aquí le pusimos, no tiene nada de malo. Si usted quiere le pone. Pero por lo general al principio no va, ¿verdad? Acá abajo va solito 18. Entonces tenemos x igual 18 dividido para 20. Procedemos a hacer esta división. Lo puedes hacer en segundo, pero vamos a hacerlo paso a paso. Entonces simplificamos, ¿verdad? A 18 le saco 9, le saco la mitad, me quedan 9. A 20 le saco la mitad, me quedan 10. Y como resultado tengo x igual a 9 décimas. Pregunta, ¿puedo seguir dividiendo? Posiblemente, pero estamos trabajando con números enteros y aquí tenemos un número impar y no podemos ya seguir simplificando ni dividiendo, y nos queda como resultado que la incógnita x es igual a 9 décimas. Recuerda, señorita y señor estudiante, darnos like, suscribirte, dale clic a la campana para suscribirte y vas a recibir todas las notificaciones de nuestros videos que sacrificadamente subimos a YouTube semanalmente. Esperamos que nos apoyes en eso. Continuamos en videoclases Vicente Ramón. Ahora vamos a hacer la práctica del tema, el deber, la tarea, la lección, como tú le quieras, el text, como tú quieras llamarlo, ¿verdad? Vas a hacer estos dos ejercicios. Miren, si puedes hacer esos dos ejercicios, podrás seguir haciendo más ejercicios. Le cambias las cantidades nomás y le pones, en vez de negativo, le pones positivo. Puedes usar X, puedes usar Y y Z. Recuerda que estamos operando en lo que se refiere a ecuaciones lineales o de primer grado. Eso quiere decir que se trata de una sola incógnita. Estamos trabajando con una sola incógnita. Cuando veamos ecuaciones de segundo grado o cuadráticas, trabajaremos con más incógnitas, ¿verdad? Muy bien, estudiante, te agradecemos que estés en nuestras compañías. Recuerda suscribirte, darnos like, compartir este video a familiares y amistades. Ayúdanos para que este canal, este proyecto, este programa, esta fundación crezca cada día más con tu apoyo. Nos veremos en la próxima clase y que tengas un exitoso día de 24 horas. Recuerda, estudiante, danos like, suscríbete y comparte este video a familiares y amistades. Te deseamos que pases un lindo y exitoso día de 24 horas y nos veremos en el próximo tema que estará muy interesante.